Dios todopoderoso y eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, entreguemos las situaciones de opresión y pecado que vivimos, para que, purificados por la muerte de cruz, exaltemos su nombre con el testimonio de ser libres. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y yo no he puesto resistencia ni he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos cantando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudo al Señor, que me ponga a salvo, que me libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a mi suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles al Señor, alabado, linaje de Jacob, glorificado, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Hombre igual a todos y con las apariencias de un hombre cualquiera, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre, de modo que al oír ese nombre, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda boca reconozca para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó la hora de la cena pascual, se sentó Jesús a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros, antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Le entregaron una copa y él dio gracias a Dios y dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó pan, dio gracias a Dios y lo partió y se lo repartió diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar. Les dijo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay del que lo entrega. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién sería el que iba a hacer eso. Entonces surgió una discusión entre ellos sobre quién debía ser reconocido como jefe. Pero Jesús les dijo: Los reyes de los gentiles los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre vosotros pórtese como el último, y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comeréis y beberéis de mi mesa, en la mesa de mi reino, y os sentaréis en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Simón, mira que Satanás les ha reclamado para cribaros como trigos, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Pedro le respondió: Señor, contigo estoy, dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces tú me hayas negado. Y luego les dijo: Te digo, cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Ellos contestaron que no. Entonces Jesús les dijo: Pero ahora, el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no tiene espada que venda su manto y compre una, porque os aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí toca su fin. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Pero él les replicó: Basta. Entonces salió y se dirigió como de costumbre al monte de los olivos. Los discípulos lo siguieron. Cuando llegaron a ese lugar, les dijo: Orad para no caer en tentación. Y se separó de entre ellos a distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y empezó a orar diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas, y se apoderó de él una angustia mortal, pero él hacía oración con más intensidad, y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando terminó de orar, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos de la tristeza. Entonces les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un tropel de gente. Uno de los 12, que se llamaba Judas, iba delante de ellos y se acercó a dar un beso a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, ¿atacamos con las espadas?
Y uno de ellos atacó al sirviente del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús replicó: Dejadlo, basta. Y le tocó la oreja y lo curó. Entonces les dijo a los sumos sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían ido a buscarlo: Habéis salido con espadas y palos como a la casa de un bandido. A diario estaba en el templo con vosotros y no me echaron mano. Pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Entonces lo pusieron preso y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo iba siguiendo desde lejos. En medio del patio hicieron fuego y se sentaron. Pedro se sentó entre ellos, y cuando una sirvienta lo vio sentado junto al fuego, se quedó mirándolo fijamente y dijo: Este también andaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo: Mujer, ni siquiera lo conozco. Poco después lo vio otro y dijo: Tú también eres de esa gente. Pero Pedro dijo: Hombre, que no soy yo. Y como una hora más tarde, otro siguió insistiendo: Claro que este también andaba con ese hombre, pues también es Galileo. Y Pedro respondió: Hombre, no sé de qué estás hablando. Y en el mismo instante en que decía esto, cantó un gallo. El Señor se volvió, miró a Pedro, y Pedro se acordó de lo que le había dicho el Señor, que esa misma noche, antes que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. Y salió de allí y lloró amargamente. Los hombres que tenían preso a Jesús empezaron a burlarse de él y a golpearlo. Le tapaban los ojos y le preguntaban: Profeta, adivina quién fue el que te golpeó. Y lo injuriaban diciéndole muchas otras cosas. Cuando amaneció, se reunió el senado del pueblo, es decir, los sumos sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al lugar donde se reunían y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les respondió: Si os lo digo, no lo vais a creer. Y si os pregunto, no me vais a responder. Desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos le preguntaron. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les respondió: Vosotros lo decís, yo soy. Ellos replicaron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Todos los que estaban reunidos se levantaron e hicieron comparecer a Jesús ante Pilato. Y allí empezaron a acusarlo diciendo: Hemos averiguado que este hombre está revolucionando nuestra nación. Dice que no hay que pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías y por consiguiente rey. Pilato entonces le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él les respondió: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: Yo no encuentro en este hombre razón alguna para condenarlo. Pero ellos insistían: Anda por el territorio judío agitando al pueblo con sus enseñanzas. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato, al oír esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y cuando se enteró de que era súbdito de Herodes Antipas, se lo remitió, ya que también Herodes se encontraba por esos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues como había oído hablar de él desde hacía mucho tiempo, tenía deseos de conocerlo y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo pues muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Los sumos sacerdotes y los escribas se quedaron allí acusándolo violentamente. Y Herodes lo trató con desprecio, lo mismo que sus soldados. Se puso un manto reluciente para burlarse de él y lo remitió de nuevo a Pilato. Ese día se hicieron amigos Herodes y Pilato, que hasta entonces eran enemigos. Entonces Pilato llamó a los sumos sacerdotes, a los jefes civiles y al pueblo y les dijo: Vosotros me trajisteis a este hombre, alegando que alborotaba al pueblo. Pero yo lo interrogué delante de vosotros y en ninguna de las acusaciones que presentáis contra él he encontrado razón para condenarlo. Herodes tampoco, porque no los devolvió. Veo pues que no ha hecho nada por lo que merezca la pena de muerte. De manera que voy a castigarlo y después lo dejaré en libertad. Pero todo el mundo empezó a gritar: Condena a este y déjanos libre a Barrabás.
Al tal Barrabás lo habían metido en la cárcel por una revuelta que había ocurrido en la ciudad y por un asesinato. Pilato volvió a hablarles con intención de dejar libre a Jesús, pero la gente seguía gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Todavía les dijo Pilato por tercera vez. ¿Y qué crimen ha cometido este hombre? Yo no he encontrado ninguna razón para condenarlo, de manera que lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a grandes gritos y pedían que lo mandara a crucificar, y el griterío se hacía cada vez más fuerte. Al fin Pilato decidió hacer lo que le pedían. Dejó libre al hombre que estaba en la cárcel por la revuelta y el asesinato, tal como se lo pedían, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Entonces se lo llevaron. En el camino obligaron a un tal Simón de Cirene, que llegaba del campo, a cargar la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía también un gran gentío, y en especial las mujeres que lo compadecían dándose golpes de pecho y lanzando lamentos. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirle a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas sepultadnos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el leño seco? Llevaban también a 2 malhechores para ajusticiarlos con Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron a Jesús con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron su ropa echándola a suerte. El pueblo permanecía allí mirando. Por su parte, los jefes empezaron a comentar con sorna: Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que es el Mesías escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaron de él. Le ofrecían vino ácido y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. En efecto, encima de él había un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole: ¿Sufriendo la misma pena que él, no tienes temor de Dios? Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el castigo merecido, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo sucedido, dio gloria a Dios diciendo: Este hombre era de veras inocente. Y toda la muchedumbre que había acudido a semejante espectáculo, al ver lo que había pasado, regresaba dándose golpes de pecho. Todos los conocidos de Jesús se quedaron a distancia, y de lejos miraban también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Llegó entonces un miembro del Sanedrín, llamado José, originario de la ciudad judía de Arimatea, hombre recto y justo, que esperaba el reinado de Dios y no había estado de acuerdo con la decisión y con la conducta de los otros, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era víspera del sábado y brillaba ya el lucero de la tarde. Entonces las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea bajaron con José y vieron el sepulcro y la forma como colocaron el cuerpo, y luego se retiraron a preparar perfumes y ungüentos. Y el sábado guardaron el descanso mandado por la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, hoy es Domingo de Ramos, día especial, día en el que Jesús entra a la ciudad santa, entra a Jerusalén y entra a Jerusalén como rey. Es aclamado como el rey. Pero llama la atención que Jesús no entra en un caballo imperial, que Jesús no entra en una de las carrozas que seguramente los reyes de la época usaban. Jesús entra a la ciudad santa montado en un asno, en un borrico. Y con eso está mostrando que es rey, pero que no es rey a la manera de los reyes que ellos conocían. Y tal vez nosotros también. Jesús es el rey porque sirve. Jesús es el rey porque ayuda al otro. Jesús es el rey porque toda su vida la pone al servicio de aquellos que necesitan. Jesús es el rey por lo que nos acaban de leer en el texto de Filipenses. Ahí nos decían exactamente cuál era la vida de Jesús. Nos dijeron que Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de siervo, la condición de esclavo. Jesús es rey, pero no es rey como los de ahora, que pisotean, que se enseñorean sobre los demás, que son capaces de usar todo para sacarle provecho al otro. Jesús es rey porque se despoja de su condición, porque no hace alarde de su condición y porque sirve y se entrega a los demás. Creo que para todo el que ejerce liderazgo, en cualquiera de sus funciones, para todo el que ejerce liderazgo como papá, como mamá, como jefe, en cualquiera de su liderazgo, aquí hay una clara manera de ser líder. Se es líder, se es jefe sirviendo a la manera de Jesús. Tú eres importante y eres valioso cuando tú estás ayudando al otro. Por eso el problema no es quién tiene el poder, porque yo he visto a lo largo de la historia que el poder lo ha tenido A, B, C, D, A' y nada ha cambiado. Porque el problema no es quién tiene el poder, el problema es qué es el poder. Si el poder es para dominar, si el poder es para aplastar, si el poder es para aprovecharme, si el poder es para volverme rico, entonces no importa quién lo tenga, igual será dañino e igual destrozará las vidas de las personas. Pero si el poder es para servir, si el poder es para ayudar, entonces sí, tendremos una sociedad justa, una sociedad marcada por el amor. Primera afirmación que hago en este Domingo de Ramos: Jesús es rey, pero no es rey a la manera de los imperios de la época ni de los imperios actuales. Jesús es rey porque sirve, porque ayuda al otro. Si usted quiere ser importante, si usted quiere ser feliz, si usted quiere disfrutar la vida, sea un servidor, sea una servidora. No se aproveche de nadie, no aproveche su fuerza, no aproveche su inteligencia, no aproveche su conocimiento para pisotear a nadie. Al contrario, aproveche todos los dones que Dios le ha dado para servirle a los demás y ayudar a los demás a ser felices. Pero hoy acabamos de leer la pasión larga. Es la pasión de Lucas, todita. Leímos todo lo que va a pasar en esta Semana Santa. La acabamos de leer. ¿Por qué? Porque así fue que fue rey él. Porque toda esa Semana Santa, toda esa pasión, todo eso que vamos a vivir en Semana Santa, concreta el reinado de Jesús. Jesús fue rey y terminó crucificado. Jesús fue rey y terminó abofeteado. A mí el texto me molesta. Dice el texto que le pegaban cachetadas y le decían: ¿no y que eres profeta? ¿Di quién te pegó? Y el otro le decía: ¿no y que eres el Mesías? Pues sálvate. Es decir, una burla constante. Allá llegó Jesús para ser rey. Pero la primera lectura nos daba la fuerza. Si tú recuerdas, la primera lectura insistía, Sergio, la primera lectura insistía con fuerza, decía que Dios lo sostenía. Eso decía la primera lectura, claramente. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me rindo ante los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará.
si Jesús se mantiene firme, si Jesús no cae y no gime y no pide ayuda, es porque es el Dios de la vida, su Padre el que lo sostiene. Es el Dios de la vida, su Padre el que le da la fuerza para que no se rompa, el que le da la fuerza para que no se doblegue, el que le da la fuerza para que se mantenga. En medio de todo me impacta Pedro. Hemos hablado del reinado de Jesús y de dónde viene la fuerza. La fuerza viene de Dios. Si quieres no romperte, si quieres pasar por encima de todas esas dificultades y seguir adelante, tienes que recibir la fuerza de Dios y estar constante en tu relación con Él. Pero ¿saben qué? Pedro me impacta. Pedro me impacta. Jesús dice: a mí me van a crucificar. Y el Pedro enseguida sale: no, Señor, contigo no se mete nadie. El que se meta contigo primero se mata conmigo. Qué emocionante, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Pedro le jura protección, le jura cuidado, le dice: a ti nada te va a pasar. Pedro le asegura, tú lo viste, y todo hasta fanfarrón sonó. Que mi Dios me disculpe la palabra, pero sonó como gallita de pelea, tú sabes. Contigo no se mete nadie. Y el Señor, que conoce la debilidad de los hombres, que conoce lo falso que somos los hombres, que conoce lo traicionero que somos los hombres, le dice: Pedro, antes de que un gallo cante 3 veces, antes de un gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y me impresiona, porque el texto es cruel. ¿Sabe ante quién lo pone a negarlo? Ante una muchacha del servicio. ¿Viste que fue la primera negada? La primera negada es una muchacha del servicio. ¿Qué puede hacerle una muchacha del servicio, Pedro? ¿Qué puede hacerle una muchacha del servicio, Pedro? Sin embargo, mira que el texto es cruel, es una manera de mostrarnos lo flojo que somos, lo débiles que somos. Sin embargo, la muchacha del servicio le dice: oye, tú no andabas con él. Yo en mi vida lo he visto. Y después llega otro y le dice: pero ellos son de Galilea. Tú sabes que en Israel hay tres regiones: Judea, bueno, Samaria, que ya no era de Israel, que era parte, y arriba quedaba Galilea. Pues pasa como en Colombia, tienen acentos distintos. Uno hablamos muy bien, como los costeños, y otro no, tienen acentos distintos, por molestar. Tienen acentos distintos. Entonces, claro, como Pedro era galileo y ellos estaban en Judea, el acento de Pedro se tenía que notar. Entonces la vieja, el man le dice: pero tú hablas como ellos. Que no lo he visto nunca. Me impacta. ¿Sabe por qué? Porque así somos nosotros. Muchas veces abandonamos al Señor. Muchas veces le decimos al Señor que no lo hemos visto. Muchas veces le decimos al Señor que no lo conocemos. Tal vez cuando lo necesitamos, lo llamamos. Cuando lo necesitamos, ayúdanos, ven, estamos mal, danos tu mano. Pero cuando ya estamos bien, se nos olvida quién es el Señor. Hoy te invito a luchar contra la tentación. Y el Señor dice cuál es la clave para luchar contra la tentación: orad, orad. ¿Te acuerdas que Él se fue a orar con ellos al monte? Y cuando regresó ya estaban privados. No, dice el texto que no había mucho tiempo. Y el Señor regresó y les dijo: oye, pero ¿se me están durmiendo como Camila? No, así no, por favor. Entonces, date cuenta, es decir, el Señor les dice: oren para no caer en tentación. Oren para no caer en tentación. Entonces tenemos 3 ideas que yo quiero que repensemos bien. Una: Jesús es el rey, pero no es un rey como los que estamos acostumbrados. Es un rey que sirve. Y si tú quieres ser importante, y si tú quieres ser líder, y si tú quieres tener éxito, sé un servidor. Sé un servidor. Qué bueno la gente que dice: yo te ayudo. ¿En qué te puedo ayudar? Terrible la gente que se las da de: perdón, yo no me subo a esa torre. En cambio, uno tiene que ser servidor. 2, la fuerza nos la da el Señor, para que no nos doblemos, para que pasemos por los momentos más difíciles y sigamos adelante. Y 3, no seamos como Pedro. Y para no ser como Pedro hay que orar.
Hay que estar atentos a la oración y viviendo la oración salir adelante. Amén. Pensemos un momentito en silencio, reflexionemos en silencio un momento y ya confesamos nuestra fe. Vamos a ponernos de pie. Vamos a confesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Vamos ahora a orar por los que no están aquí. Vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por nuestros hermanos, vamos a orar por las personas que amamos, por nuestros países, por nuestros líderes, para que sean como el Señor, servidores. En este tiempo de la Sagrada Pasión, que en Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con ardientes lágrimas, roguemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que con amor a su Hijo se digne también escucharnos benignamente a nosotros. Digamos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que firme en el anuncio del Evangelio, lleve la libertad a quienes padecen el peso de la injusticia. Oremos. Te rogamos, Señor. Óyenos. Por quienes gobiernan, para que su gestión brinde la dignidad a quienes sufren el desplazamiento y marginación. Oremos. Te rogamos, Señor. Anima a las familias a experimentar el perdón y la transformación de sus relaciones, mostrando a Jesús como el que reina en ellas. Te rogamos, Señor. Por las necesidades particulares, para que puestas en presencia tuya, Señor, despojándonos de ellas, sirvamos a otros para ser felices. Te rogamos, Señor. Si quieres orar por alguien en silencio, presenta a esa persona ante Dios. Señor, atiende las súplicas de tu pueblo, para que lo que no se atreve a esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.